comunicación que han estimulado la participación cada vez más pertinente del público en esta iniciativa. Más o menos durante los 3 años estuvimos haciendo este programa de televisión en el que la defensora Gabriela Barkentin lo conducía, nosotros hacíamos los guiones, proponíamos a los invitados y creo que se dieron discusiones muy relevantes en torno a lo que sucede en los medios de comunicación en México y también respecto específicamente a la televisión. Y yo creo que eso, además, logramos identificar una correlación entre los temas que se trataban en el programa y la naturaleza de los mensajes de la gente. Entonces es interesante, por ejemplo, en alguna vez invitamos a una reportera de la fuente de deportes de Proceso, que ahorita se me olvidó su nombre, que es una especialista en deportes muy crítica, si alguien se acuerda de su nombre, pero ella vino a compartir una serie de reflexiones en torno a cómo se organiza el deporte en México y la connivencia o la Pereira, Beatriz Pereira, y cómo las televisoras y otras instancias están manipulando las ligas y en fin, ¿no? Y bueno, eso lo planteamos ahí y la gente se vio estimulada a participar en esos temas y hacer reflexiones y digamos que en esos contextos no todas las intervenciones de los televidentes eran propiamente pertinentes para ser seguidas por la Defensoría, pero ya teníamos una participación, ¿no? Y bueno, desafortunadamente la nueva gestión decidió cancelar el programa. Hasta la fecha no ha explicado por qué. De hecho, al ratito, si da tiempo, les puedo compartir la respuesta formal del canal a la petición que yo le hice de que abriera otra vez ese programa y van a encontrar, bueno, a ver qué opinan. Bueno, entonces, a pesar de los intempestivos cambios en la dirección general del canal, la institución ha podido asegurar un nivel de continuidad o de cierta continuidad en la política de autorregulación que ha permitido que celebremos 5 comités de ética en los cuales se han expuesto y discutido las recomendaciones emitidas por la Defensoría. Sin embargo, o bueno, más bien, todavía más relevante es que hemos logrado de forma colaborativa que por primera vez Canal 22 responda públicamente a las recomendaciones hechas en mi gestión luego de estar un año al frente de este proyecto en calidad de defensor del televidente. Sin embargo, no queda claro cómo esas respuestas se han traducido o se pueden traducir en cambios operativos, organizacionales e institucionales de largo alcance, que trasciendan la reiteración sistémica de las causas que originan tales reclamos por parte de las audiencias. Este es tal vez uno de los puntos más urgentes a resolver a corto plazo hacia adentro de Canal 22. Es necesario, aun que la naturaleza del proyecto de la Defensoría del Televidente sea cabalmente comprendido y asimilado por las distintas posiciones clave de la gestión de la institución, de tal forma que de manera conjunta podemos encontrar una modalidad de operación que dé certidumbre a los televidentes de que sus opiniones, sus reclamos, sus sugerencias e incluso sus felicitaciones estén siendo atendidas de forma satisfactoria. También sería relevante considerar como un desafío aún pendiente para Canal 22 poder articular una instancia como la Defensoría del Televidente con otras instancias de autorregulación, como los consejos consultivos o de programación, que esta institución no ha sabido instrumentar eficazmente. De hecho, fracasó realmente en ese sentido. La superación de estas y otras limitaciones debería también implicar la puesta en deliberación pública de los criterios de selección institucional de los defensores y de los miembros de las defensorías, así como la designación de recursos e infraestructura básica para el desarrollo adecuado de sus funciones. Nosotros apenas hace 2 años nos dieron computadoras, computadoras que sirvan, pues, después de 4 años de trabajo. Estas limitaciones ponen en legítima duda, entre otras cosas, los niveles de autonomía de tales instancias, su apropiada operación y, en última instancia, su efectividad y la legitimidad que resulta de esta. Procurar trascender todas estas limitaciones no solo abona en la legitimidad de estas medidas de autorregulación, sino también en los muchos potenciales que pueden derivar del correcto funcionamiento de las defensorías de Canal 22, la de ahora, la del futuro, si es que sigue, y de otras organizaciones. Podemos mencionar al menos 3 puntos que sirvan de ejemplo para ilustrar estos potenciales. El primero es que las bases de datos donde se almacenan y se organizan los comunicados de las audiencias pueden derivar, si son bien sistematizadas, en valiosos indicios o insumos para la organización de la programación, los esquemas de adquisición de programas y otras iniciativas de rediseño institucional.
En ese sentido, estas pueden ser vías efectivas para la participación directa de las audiencias en la promoción de la calidad y la diversidad en los medios. Un gesto que tuvo Canal 22, la gestión pasada de la Defensoría, fue tomar nota de las peticiones insistentes de muchos jóvenes que pedían una programación mucho más variada de anime, es el género de animación del manga japonés, que es tremendamente popular entre los jóvenes. Y bueno, Canal 22 coincidió en parte con su programa de adquisición de programas y en parte con una cierta voluntad, y entonces compraron más programas y además abrieron una barra de anime que sigue siendo todavía reducida, ¿no? A mi parecer sigue siendo reducida y todavía podrían hacer mucho más, pero bueno, yo creo que ese es un paso que podríamos calificarlo como positivo. Otra cosa que puede ser relevante es que muchas de las dudas e inquietudes de las audiencias ponen de manifiesto carencias educativas o desconocimiento básico de las formas de operación institucional y social de los distintos medios de comunicación. Un análisis temático de tales carencias expresadas en esas intervenciones puede servir como referencia para el diseño de programas educativos para distintos grados de escolaridad que busquen resarcir tales carencias, así como otras también vinculadas con la brecha digital. Aquí creo que Canal 22 todavía realmente no tiene una política de desarrollo en el sentido de pensarse más allá de un canal de televisión convencional y propiamente no tiene una política apropiada, a mi juicio, de desarrollo de tecnologías en línea. Yo creo que sí requiere repensar, y aquí también nuestra reflexión es muy importante, qué es lo que institucionalmente puede hacer una instancia pública como Canal 22 para poder interactuar con los televidentes, además con estas otras herramientas, porque eso complica el juego a nivel institucional, es tremendo las implicaciones que tiene, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, no se dan abasto para simplemente, voy a hacer una caricatura, pero para ponerles el me gusta en Facebook a todas las intervenciones que tienen de sus televidentes. Eso a mi parecer propiamente no es atender a los televidentes, ¿no? O sea, dan respuestas genéricas y cosas así, pero no tienen forma realmente de interactuar con los televidentes. Entonces eso de que ahorita ya estamos en una interacción de los medios y con las instituciones y todo muy padre, pues como que en este caso no. Entonces, en ese sentido, para generar dinámicas de incorporación de un capital informático útil para la gente, ahí puede tener una relevancia el análisis de todas estas bases de datos. También una revisión cuidadosa de estas bases de datos de las defensorías podría poner también de manifiesto necesidades sociales, porque sí lo hace, legítimas de las audiencias, que bien podrían recuperarse y expresarse en sus subsecuentes reformas de leyes y reglamentos sobre la materia. Hay mucho material que todavía hay que decodificar, que hay que tratar de interpretar, de ponerlo en contexto, etcétera, etcétera, sobre las cosas que la gente está pidiendo en relación a la televidencia. Resulta muy relevante dos cosas. Una, que una porción importante de las intervenciones de los televidentes son para quejarse sobre Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Y de repente entonces uno dice, bueno, pues entonces que tengan una defensoría ahí, ¿no? Que tendría sentido, y de hecho la manifestación de ayer en la Suavicrema, como le dicen, en el monumento del Bicentenario, una de las peticiones que tenían los estudiantes era que, entre otras, derecho a la información, acceso a la información, que el acceso a la internet de banda ancha, fuera reconocido como tal, que hubiera códigos de ética en los medios de comunicación y que también hubieran defensores de audiencia, ¿no? Y eso me parece que es relevante, y lo estaba comentando con los colegas, que ahorita lo vamos a discutir. A mí me sorprendió, francamente, y creo que es una manera en la que también los marcos educativos de nuestras universidades están teniendo una incidencia directa, ¿no? Y bueno, la invitación para cerrar que les quiero hacer es que las respuestas, yo hice más o menos como 15 recomendaciones el año pasado, que Canal 22 respondió el mes de marzo de manera formal, y de hecho están en la página en un PDF, ya las escaneé y la puse ahí, están para que las vean, tanto las recomendaciones como las respuestas. Y creo que sería muy útil que ustedes hicieran una valoración de la naturaleza de las recomendaciones, si son pertinentes, si tienen sentido en relación al código de ética, y también de las respuestas del canal. Y de no estar de acuerdo con la respuesta del canal o las recomendaciones, me lo hagan saber, pero también se lo hagan saber al canal.
porque está siendo muy difícil poder interactuar de tal manera que el canal entienda. Y estoy hablando en términos abstractos del canal, ¿no? Pero bueno, son las personas que están dirigiéndolo en distintos niveles. Tampoco quisiera ser esquemático, hay gente que lo ha entendido muy bien, hay otros que no, pero hay momentos en los que se atora. Entonces, de repente pareciera, y esto tiene que ver con la fricción que ha habido entre el canal y la Defensoría, que la postura de la Defensoría es arbitraria, ¿no? Y que es exagerada. Les comento el caso de una recomendación que hicimos respecto a las dinámicas o las técnicas de accesibilidad que tiene el canal, porque una televidente, en realidad han sido más, pero fundamentalmente fue una la que lo puso de manera muy elocuente, que pidió que Canal 22 tuviera una señal o subtítulos o lenguaje para sordomudos. Y entonces, en parte el canal, bueno, yo en mi recomendación digo que, dado el código de ética, que promueve el acceso a la cultura de todos y todos los mexicanos en todos lados, y todo muy padre, yo digo, bueno, pues en función de lo que plantea ese código de ética, ustedes están cometiendo una omisión, porque pues no están proveyendo realmente eso a los televidentes que genuinamente y legítimamente lo necesitan. Y entonces la respuesta fue un poco, bueno, a ver, ¿tú eres un fiscal o un mediador? Porque eso de decir que estamos en omisión suena muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, bájale un poquito, ¿no? O sea, no te pago para que me pegues, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo, etc. Entonces la respuesta a esa recomendación está ahí, y entonces tienen la sensación de que nuestra postura, pues no solo soy yo, son también Ricardo Cervantes, Ricardo Pueri y Nidia Cervantes, en el trabajo de la Defensoría, que estamos pues, muy autoritarios y interpretando el código de ética de manera muy unilateral, ¿no? Y bueno, es desafortunada e incómoda la situación, pero supongo y asumo que es también parte del proceso natural de una dinámica mucho más amplia de asimilación de estas dinámicas de autorregulación. Evidentemente no podríamos pretender que ya llegó la autorregulación y todo el mundo se va a formar fascinado a participar en esto. Está siendo complicado, ¿no? Y creo que la participación de todos nosotros, no solamente en calidad de televidentes, sino también como académicos e interesados en los temas, puede hacer una diferencia, y esa sería una de las invitaciones más importantes que tendría yo que hacerles aquí. Y con esto voy a cerrar, a reserva de que hay muchas otras cosas que podríamos también compartir, ¿no? Y les agradezco su atención. Gracias, André. Es muy interesante y agradecemos mucho siempre saber, ¿no? Desde adentro cómo se dan las dinámicas que a veces como investigadores, como académicos no podemos llegar a veces a tanto. Ha dejado sobre la mesa varias preguntas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué hay que defender? No, ¿de qué hay que defender en el canal, a los ciudadanos? ¿Qué derechos se tienen que defender? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Y me gustaría que en otra intervención lo hicieras. ¿Qué podemos hacer desde AMIC? ¿No? ¿Cómo se puede vincular AMIC en este sentido? Y se tienen que actualizar los objetivos del defensor, del televidente, para que las televisoras o también las radiodifusoras puedan seguir realizando actividades o actualizando sus actividades como medios con vocación de servicio público. Y algo que me pareció muy importante que dijiste es cómo articular estas defensorías con otras más o con otros consejos consultivos o comités de evaluación de otros medios. Yo creo que eso es algo muy interesante que también otros medios también han estado reflexionando y no saben exactamente cómo aterrizarlo. Entonces, aquí pues nos deja muchas cosas para futuras preguntas que ustedes hagan, y ahora le paso la palabra a Alberto Carrera. Bueno, gracias Lenin, gracias André, y sobre todo un agradecimiento a la Universidad Autónoma de Coahuila, a su comunidad, a sus autoridades, y hay que decirlo también así, a nuestros amigos que nos han recibido y nos han hecho patente y nos han hecho sentir precisamente este sentido de amistad, de comunidad, al recibir el encuentro AMIC aquí en Saltillo. Y bueno, pues no estamos más que agradecidos y también contentos de estar compartiendo y reflexionando conocimiento e investigación con todos ellos y con lo que ya es hoy una comunidad consolidada que se frecuenta y que tiene canales de diálogo entre las distintas agendas de investigación. La reflexión que me voy a permitir presentarles
Parte de mi experiencia, digamos, de cerca de más de 16 años involucrado en temas urbano-metropolitanos, más en una suerte de comunico-urbanista o urbanista-comunicólogo, que me convertí o me deformé, ya no sé, pero que me llevó y me arrastró pues mi vinculación primero con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y actualmente en el Instituto de Investigaciones Sociales, en un proyecto que le encargó el Sistema de Transporte Colectivo Metro a la UNAM, a través del Instituto de Sociales, coordinado por el doctor Manuel Perló, este proyecto, en el que nos pidieron conformar una serie de consejos promotores del desarrollo urbano para las 19 estaciones que va a tener la línea 12 del metro, que es la que le llaman la línea dorada. Entonces el Sistema de Transporte Colectivo le pidió a la UNAM que interviniéramos para hacer una conformación de consejos promotores que hicieran o que despegaran, digamos, el transcurso natural que tienen las estaciones del metro, que se convierten en zona de ambulantaje, de peligro, de problema social, ¿no? E incorporar a la comunidad en la gestión de ese territorio específico y de esa parte concreta que va a integrarse a sus vidas cotidianas, lo cual hemos visto que además, como es el trazo de la estación, viene desde pueblos comunitarios originarios como Tláhuac e Iztapalapa hasta zonas de clase media y media alta como la Colonia del Valle. Entonces, esta complejidad de hacer participación ciudadana y hacer comunicación en la traza y en la trama urbana me ha arrojado una serie de experiencias que también debo reconocer, si bien estoy más vinculado a estas experiencias de participación ciudadana para el desarrollo urbano, una experiencia sin lugar a dudas también memorable, sobre todo por lo que implicó en la interacción con los colegas también de AMIC, fue el proyecto de Sintonía AMIC en la 660 de AM, la radio ciudadana del IMER, que hoy sé que venturosamente continúa al aire y continúa muy bien además porque está Vicente ahí. Ya no, mira, ya. Bueno, entonces, hasta mayo. Bueno, se terminó el convenio. Y bueno, efectivamente, digamos, en esas experiencias, y qué bueno que nos actualice aquí Vicente con ese dato, pues de donde obtengo algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes, y desde luego también de la coordinación junto con Alma Rosa Alba de la Selva, del grupo de investigación en participación ciudadana, comunicación alternativa y sociedad civil, que hoy comenzamos o retomamos las sesiones. Bien, pues tomando todas estas experiencias y estas aproximaciones a la ciudadanización de procesos, más del ámbito urbano, insisto, que de los medios de comunicación, pero también con una reflexión sobre los medios de comunicación, tengo que comenzar por los problemas emergentes, digamos, o por los temas emergentes, y tomando un poco la estafeta que deja André con respecto al movimiento 132, en lo que él marca como la concentración que hubo el día de ayer. Fueron cerca de 20,000 personas, 15,000, que se dio en la Suavicrema, ¿no? Pero esto es lo interesante, que los territorios físicos se resignifican cuando hay una apropiación del espacio por parte de las personas. Hasta hace 6 meses esa torre era pues una opacidad con respecto a los gastos públicos que se hizo en una infraestructura que realmente no se necesitaba, que no se requería o no así. Y hoy la acción ciudadana en el espacio público físico resignifica un elemento simbólico urbano. Y esto es importante porque estamos discutiendo si las tecnologías o las redes le dan digamos, estos carriles o estos canales a la movilización o a la capacidad de incidencia ciudadana en los temas públicos. Y pienso que es al revés, uno no existe sin la otra. Si no hay la expresión en el espacio público físico, como fue la primavera árabe, si la gente no está en la calle indignada en Wall Street, el movimiento realmente no existe, porque no está en el espacio público físico, pero tiene un canal, tiene unas correas de transmisión a través de las redes que le permiten difundir, promover, gestionar, incidir. Y creo que esta es la otra tapa del sándwich que debemos ponerle a esta capacidad que hoy tienen nuestros alumnos, bueno, porque también ya a partir del semestre pasado me incorporé a dar algunas clases de asignatura en la Iberoamericana Santa Fe, que dan nuestros alumnos a este sentido de apropiación del espacio público y de tomar una agenda. ¿Y qué podríamos esperar entonces del 132? Creo que deberíamos esperar entonces que pasáramos de esta fase de activismo a movimiento. Y solo se puede pasar del activismo al movimiento cuando hay proyecto.
Lo interesante en esta parte entonces es que el movimiento, el activismo que se da, y curiosamente tomando una línea histórica que se puede recurrir hasta el 68, insisto, este activismo tiene y cobra, digamos, impulso por la reacción de quienes, digamos, fueron o se dan por agraviados en lo que ocurrió en el campus Santa Fe. O sea, sin esta reacción de intolerancia, de descalificación que hay frente a una expresión legítima, abierta, libre de estudiantes, hoy no estaríamos en un escenario como en el que estamos. Lo mismo que el 68 no hubiera sido lo que fue si no fue por la reacción autoritaria, desmedida, cruel de quien interpretó o leyó una expresión y una demanda estudiantil legítima. Entonces, esperaríamos pasar del activismo al movimiento, creo que sí, se necesita proyecto, sí, y aquí está la otra noticia, no puede ser en el ámbito electoral, porque si el movimiento, digamos, se reivindica en una de las opciones políticas, pierde esto que yo no sé como sociedad o como parte de la historia que hemos adoptado, que mientras algo sea ciudadano es casi impoluto, lo cuestiono, pero bueno, lo hemos abrazado mucho este concepto, y si el movimiento se reivindica por alguna de las opciones políticas existentes va a perder esa frescura y permítame la expresión, hasta ese encanto pues heroico, virginal que le podemos asignar a un movimiento. Son adjetivos un poco para jugar con ellos, pero si se pusieran, digamos, en esta línea, aunque ellos, los estudiantes o los integrantes del movimiento tengan preferencias y tengan opciones políticas, porque las tienen, son ciudadanos politizados, porque las tienen en lo individual, no se las van a transferir al movimiento, porque, insisto, perdería esta circunstancia ciudadana y, digamos, el movimiento no está empatándose con una perspectiva ciudadana, porque en el espectro político electoral no hay una opción ciudadana. Si estuviéramos en un escenario de coalición de fuerzas políticas con una candidatura ciudadana, este movimiento entonces empataría ahí, empataría en esta perspectiva de no a un retorno, que bueno, o sea, así se interpreta como lo que están dando las tendencias electorales, y estaríamos entonces, insisto, hablando de algo que se empata con una opción política en el espectro electoral. No es así. El movimiento, insisto, si va o reivindica alguna de las posturas o de las opciones políticas, va a perder, digamos, este aire o este impulso ciudadano. Entonces, como proyecto, se ha encaminado prácticamente naturalmente hacia la democratización de los medios de comunicación, fíjense nada más. Y en esa perspectiva, desde luego, la capacidad que han tenido de plantear en su pliego petitorio el derecho a la información y la libertad de expresión, así como el término del duopolio en la televisión y que existan códigos de ética, me parece entonces que ahí está el proyecto. Y entonces podemos pasar del activismo al movimiento. Pero ojo, del movimiento no se pasa tampoco necesariamente un proceso de ciudadanización. Primavera estudiantil mexicana, yo espero que no, les soy franco. La primavera árabe es una experiencia amarga que tiene una buena dosis de autodestrucción y una muy alta de violencia. En Túnez se tuvo que inmolar un hombre desempleado que no podía ejercer al ambulantaje precisamente como una forma de economía a escala, ¿no? Egipto quedó destruido moral, materialmente, hasta su patrimonio histórico estuvo en juego. Y finalmente esa emergencia y estos ciudadanos que vemos ahí con los teléfonos celulares le confirieron a la junta militar la transición del sistema. Y ya ni les hablo de Libia, ¿no? La barbarie, la guerra civil, la intervención de la OTAN en un acto unilateral de fuerza abiertamente, sin ningún reparo, nos da personalmente a mí el deseo de que esto no sea una primavera en ese sentido, pero que sí lo sea, digamos, un verano, digamos, estudiantil, que retome los canales de expresión y que sí tome esta capacidad de fijar en la agenda el tema de la democratización de los medios y reivindicaciones que desde luego en la escala de la realidad mexicana con la árabe pues no hay una comparación verdaderamente. Y si es así, entonces la primavera estudiantil tendrá esta perspectiva sí del ciudadano 2.0, pero recordar que el ciudadano 2.0 no existe si no toma y se expresa en el espacio público, físico, territorial.
Eso me parece que también ya lo comentaba el doctor Bolaño en alguna parte de las preguntas que respondió.